Deja de aceptar la escasez como tu destino. Ya basta de pensar que no te toca. ¿Seguirás luchando a pulso o pondrás tu fe en Dios para ser elevado? El Salmo 113 nos recuerda que Dios levanta al humilde y cambia su posición. Sé lo que vives, cuentas que no alcanzan, puertas que se cierran, te ignoran en el trabajo. No estás solo en esa pelea. Prometo resultados visibles, respeto ganado, oportunidades reales, estabilidad y una voz que se escuche. Levántate con dignidad y actúa con decisión ahora. Comenta, hoy reclamo mi lugar con fe. Esta es tu hora de pasar de escasez a victoria. Hoy reclamo mi lugar con fe. Ahora conoce el código de Gedeón, el patrón divino que transforma al más pequeño en libertador. El código de Gedeón revelado no es una fórmula mágica ni suerte súbita. Es un proceso compuesto por 4 etapas claras: reconocimiento divino, confrontación de la duda, prueba controlada y elevación pública, que activadas por fe estratégica y obediencia concertada, producen una transformación visible en la vida del siervo humilde. Entender este orden te da seguridad para caminar, no incertidumbre. El primer paso es el reconocimiento divino. Dios ve al que nadie parece notar y llama al elegido desde su anonimato. Como nos recuerda la Escritura, la alabanza y la proclamación de su nombre abren el escenario donde Él actúa. Alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Bendito sea el nombre de Jehová desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Salmo 113 en 1-3. Ese reconocimiento no depende de méritos humanos, sino del propósito de Dios. La confrontación de la duda fue la lucha de Gedeón. Se veía a sí mismo como el más pequeño, y necesitó palabras de confirmación y señales para creer. Aquí convergen también principios de liderazgo, como el que Napoleón Hill llamó propósito definido. Tener una visión clara ayuda a disipar la autolimitación. Pero en el caso de Gedeón, la seguridad última vino de Dios, y la fe se ejercitó frente al miedo. La prueba controlada es la etapa práctica donde Dios reduce recursos o permite incertidumbre para que la gloria sea suya. La selección de los 300 y las señales con el vellón muestran que la prueba moldea la dependencia y revela la autoridad divina. Aprende a identificar esas pruebas como oportunidades de calibración espiritual, no como retrocesos permanentes. La elevación pública sigue a la obediencia demostrada. Cuando Gedeón obedeció en lo pequeño, la liberación fue pública y su voz contó. Hoy vemos eso en líderes que comenzaron en anonimato, sirviendo en su barrio o congregación, obedeciendo tareas pequeñas y con el tiempo, influyendo en comunidades enteras. Testimonios que confirman que el proceso sigue vigente. Aplica el código practicando pasos concretos. Declara tu identidad en Cristo, y repítela hasta que la palabra te gobierne. Escucha la palabra de Dios diariamente para sostener la visión. Identifica la prueba que Dios permite en tu situación y no la evites. Obedece en lo pequeño aunque el resultado sea invisible. Registra las señales y agradece a Dios por cada avance. Estos hábitos activan la fe estratégica que el código requiere. Señor, descifra en mí tu código de elevación. Muéstrame el patrón que convierte miedo en valentía y escasez en abundancia. Abre mis ojos para ver mi posición verdadera en tu familia, activa la fe que obedece aun cuando el resultado es invisible, y llévame paso a paso hacia la liberación que has decretado. Amén. Si deseas aplicar este código con guía práctica y salmos estratégicos, toma el siguiente paso. ¿Quieres profundizar en estos salmos y transformar tu vida financiera? Descarga el desafío de los salmos de la abundancia en el primer comentario fijado. Hoy reclamo mi lugar con fe. Ahora que conoces el código de Gedeón, entramos al primer cambio decisivo.
pasar de el más pequeño a valiente. El concepto central aquí es claro y liberador. Identidad divina versus percepción humana. El primer disparador del código de Gedeón es la declaración divina sobre tu identidad, porque ser llamado por Dios anula tu historial familiar y social, y la verdadera transición ocurre cuando aceptas la etiqueta celestial más que la etiqueta del mundo. En la Escritura vemos cómo Dios impone una nueva identidad incluso antes de que el hombre la acepte. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esa frase no es solo elogio, es un nombramiento que cambia el marco desde el cual te conoces y actúas, y es suficiente para comenzar la transformación si tú la recibes. La reacción humana frecuentemente contrasta con esa declaración, y le dijo: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el más pequeño en la casa de mi padre. Así respondió Gedeón. Su percepción era de insuficiencia, oscuridad y límite social, pero la voz de Dios le asignó un destino distinto al de sus circunstancias y su linaje. Esta dinámica no es exclusiva de Gedeón. José pasó de la cisterna al palacio cuando aceptó la soberanía de Dios sobre su historia. Muchos ministros y empresarios actuales comenzaron en anonimato, con etiquetas que los minimizaban, y al abrazar la palabra de Dios sobre su vida, experimentaron una conversión de identidad que abrió puertas. El patrón se repite: nombramiento divino, conflicto interno, pequeña obediencia, y luego una salida a la valentía pública. Aplica esto con pasos prácticos. Acepta la palabra de Dios sobre ti, y dilo con autoridad. Repítela en voz alta cada mañana frente al espejo o en tu diario. Rechaza las acusaciones y etiquetas antiguas cuando aparezcan en tu mente. Actúa en una obediencia diaria pequeña, una tarea sencilla que te salga del miedo, y registra los cambios internos en un cuaderno: pensamientos, temores vencidos, obediencias cumplidas y nuevas puertas abiertas. Recitar: Señor, habla a mi condición oculta y nómbrame según tu designio. Que tu voz reemplace las etiquetas humanas que me oprimen. Transforma mi autoimagen, que de pequeño y temeroso me reconozca como valiente en ti, dispuesto para la obra que solo tu poder puede realizar a través de mí. Amén. No minimices los pasos pequeños. La valentía de Gedeón nació de la obediencia en lo cotidiano y de la repetición de una verdad mayor que sus miedos. Acepta hoy esa identidad celestial. Permite que la palabra de Dios reoriente tu pensamiento y actúa aunque la señal completa no se vea todavía, porque la transformación verdadera comienza cuando tú decides creer la etiqueta que Dios te ha dado. Escribe en los comentarios: declaro transformación en mi vida, ahora que has decidido creer la etiqueta celestial que Dios te dio. Entramos a la frecuencia que la sostiene, la alabanza, que altera destinos. La alabanza es una frecuencia espiritual que altera circunstancias. Así lo enseña Salmo 113 cuando nos llama a alabar sin cesar. Alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Bendito sea el nombre de Jehová desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Alabar desde el amanecer hasta el ocaso, sintoniza tu alma con la gloria que invierte destinos. No se trata solo de emoción, la alabanza es un mandato táctico para activar la intervención divina. Cuando entras en esa frecuencia, tu interior se alinea con la presencia de Dios y aquello que parecía inamovible comienza a ceder, porque la gloria de Dios desplaza las condiciones humanas y reescribe posibilidades. Mira a David y a los salmistas. En medio de crisis, de persecución y de dolor, la práctica de alabar sostuvo su fe y abrió espacio para la victoria. Líderes de avivamiento han demostrado que priorizar la adoración antes de definir estrategias
produce contextos donde Dios actúa con poder y rapidez. La forma en que la alabanza opera es real y práctica. Cambia la atmósfera espiritual, fragmenta opresión y activa puertas que la lógica humana no ve. No es magia, es respuesta al nombre de Jehová. Es una frecuencia que atrae la gloria y permite que la acción de Dios se manifieste en lo visible. Aplica esto con sencillez. Canta 10 minutos al levantarte para marcar el día con adoración. Programa recordatorios de alabanza durante tus horas laborales. Declara versículos cuando oras y usa música deliberadamente para transformar tu ambiente. Guarda un cuaderno donde anotes testimonios, pequeñas rupturas, nuevas oportunidades, liberaciones inesperadas. La constancia es clave. Practica la alabanza como frecuencia y registra resultados. Cada repetición es una sintonía más profunda con la gloria de Dios. Cada declaración una antena que recibe intervención. Empieza con lo posible hoy. La acumulación de actos sencillos produce cambios decisivos. Altísimo, elevo tu nombre desde el alba hasta el ocaso. Que mi boca sea altavoz de tu gloria. Transforma mi atmósfera por tu presencia. Que cada palabra de alabanza fragmente opresión y abra puertas de provisión. Declaro que mi alabanza activa liberación y despliega la promesa de tu mano sobre mi vida. Amén. Escribe en los comentarios. Declaro transformación en mi vida. Ahora que has decidido creer la etiqueta celestial que Dios te dio, entramos a la frecuencia que la sostiene. La alabanza que altera destinos. Desde esa frecuencia, la transmutación divina toma tu polvo y lo coloca en un trono de autoridad y propósito. La transmutación espiritual es la elevación operativa que transforma escasez en asiento con los príncipes, una acción de Dios que no depende de mérito humano sino del designio divino, que reescribe historias y restablece estatutos. Salmo 113 en 7-8, nos presenta la ley que sustenta esta realidad. Levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Esa palabra no es solo consuelo, es promesa activa que puede confrontar tu condición presente. Entender la transmutación como dignidad significa recibir el favor que no se gana por fuerza, sino por la gracia que capacita. Dios convierte dependencia en influencia y heridas en autoridad para administrar su propósito entre los hombres. Mira a Salomón, cuya sabiduría produjo reino y administración justa. Mira a José, que pasó del fango a la gobernación y usó su elevación para salvar naciones. Esos relatos no son excepciones aisladas, son patrones de transmutación que se repiten cuando Dios decide levantar. Aplica lo práctico. Declara diariamente Salmo 113 en 7-8. Identifica un área mínima donde puedes ejercer autoridad hoy. Busca mentoría con líderes que caminan en esa nueva estatura. Entrega tiempo de servicio desde tu nueva posición para consolidar la transformación y bendecir a otros. Recitar: Señor, cambia mi estatuto. Te pido que dejes tu mano sobre mi vida y me levantes del polvo de la escasez, que me coloques junto a los que administran tu propósito. Transmuta mi historia. Haz que mi dependencia se convierta en influencia para bendecir a otros. Recibo tu elevación y la uso para tu gloria. Amén. Practica la constancia. Registra cada paso, cada favor, cada apertura. La transmutación no solo eleva, también exige sabiduría para administrar lo recibido, y al hacerlo multiplicas lo que te fue confiado para impactar familias, iglesias y comunidades. Escribe en los comentarios. Declaro transformación en mi vida, ahora que has decidido creer la etiqueta celestial que Dios te dio, y aceptar la transmutación que te eleva. Reconozcamos que antes de ocupar el lugar que Dios prepara muchas veces, Él permite pruebas que prueban la fe, y la filtran para hacerla activable y confiable. El concepto central es claro. Dios permite pruebas con un propósito revelatorio, no para quebrarte gratuitamente, sino para mostrar si tu fe obedece a Él y no a tu necesidad.
y para reconfigurarte de modo que recibas la promesa sin orgullo ni autoengaño. Gedeón pidió señal, porque la prueba era la herramienta que distinguiría una fe obediente de una fe motivada por temor o conveniencia. Leamos el caso de Gedeón en su propio testimonio. Y dijo Gedeón: si tú, oh Jehová, quisieres salvar a Israel por mi mano, como tú has dicho, mira, te ruego, si pondré una lana sobre el estrado, si hay rocío solamente sobre la lana, y en toda la tierra sequedad, sabré que salvarás por mi mano a Israel como has dicho. Y aconteció que al levantarse a la mañana y apretar la lana, había rocío en torno a la lana solamente, y toda la tierra estaba seca. Entonces Gedeón dijo a Dios: no te enojes conmigo, y déjame hablar aún esta vez. Te ruego que pruebes, te ruego, una vez más, con la lana, que si hay rocío sobre la lana solamente, y en toda la tierra sequedad, sabré que me hablarás. Y lo volvió a hacer aquella noche, y al levantarse por la mañana, apretó la lana, y había rocío sobre la lana solamente, y toda la tierra estaba seca. Jueces 6:36 de la mañana menos 40. Esa escena nos enseña que pedir confirmación no siempre es falta de fe. Cuando se hace con humildad, busca claridad y confirma obediencia. La transmutación que producen las pruebas no busca inflar el ego, sino purificar la intención. Las pruebas reconfiguran para recibir la promesa sin orgullo ni autoengaño, enseñando dependencia, paciencia y obediencia. Si permites que la señal alimente tu orgullo, la prueba habrá fracasado en su propósito. Pero si la usas para obedecer con integridad, la prueba convierte tu dependencia en una administración fiel del don recibido. Mira a Abraham, cuya obediencia en la prueba mostró que su fe estaba centrada en Dios más que en la promesa inmediata. Mira a líderes que, tras temporadas difíciles, confirmaron su llamado y aprendieron a liderar con humildad y sabiduría. Gedeón es el ejemplo práctico del uso de una señal para confirmar misión, no para manipular resultados. Estos relatos muestran patrones. Dios prueba para revelar, formar carácter y validar llamado. Recitar: Señor, en las pruebas revela tu verdad. Dame señales que no alimenten mi orgullo, sino que confirmen tu camino. Purifica mi fe para que obedezca, aunque no comprenda del todo. Que cada prueba sea vitamina para mi confianza, y no espejo de mis debilidades. Fortalece mi obediencia, y hazme fiable en tu causa. Amén. Aplica lo práctico. Pide claridad a Dios con humildad. Señala con oración lo que quieres confirmar. Observa las señales con sobriedad, y evita justificar tus deseos. Actúa conforme a la confirmación recibida, aunque implique dar pasos pequeños de obediencia, y agradece públicamente la evidencia para glorificar a Dios y fortalecer a quienes te rodean. Lleva un registro de lo que Dios confirma y cómo respondes, para que la prueba produzca fruto duradero. Declaro transformación en mi vida. Escribe en los comentarios: declaro transformación en mi vida. Con esa decisión y humildad, entremos ahora en el decreto de alabanza y atracción, donde la alabanza intencional se transforma en la práctica que atrae favor y activa autoridad espiritual. El concepto central es sencillo pero profundo. Convertir la alabanza en decreto es declarar la realidad de Dios y permitir que su nombre despliegue favor y provisión en tu vida. Salmo 113 en 1-3 nos enseña esa constancia. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Bendito sea el nombre de Jehová desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová, y esta frecuencia es la frecuencia de quienes quieren que la alabanza sea estrategia. Cuando la alabanza se vuelve decreto, no es mera emotividad, sino una acción deliberada. Hablas la naturaleza de Dios sobre tus circunstancias, reclamas promesas y desalojas mentalidades de carencia. Al declarar la bondad y la soberanía de Dios, tu boca se alinea con su voluntad,
y tu fe se vuelve operativa. Mira a David. En sus salmos hay decretos proféticos que no solo expresan adoración, sino que orientan destinos. Y en la historia contemporánea, vemos cómo movimientos de oración y líderes que combinaron adoración con estrategia, provocaron transformaciones en ciudades y en comunidades, mostrando que la alabanza dirigida puede cambiar ambientes. Recita con convicción: yo decreto en el nombre de Jesús que mi vida está sintonizada con tu gloria. Que la alabanza que sale de mi boca desplace toda escasez y abra puertas cerradas. Proclamo que desde la mañana hasta la noche tu nombre es mi estrategia, y lo que fue imposible se acomoda a tu favor. Amén. Usa estas palabras como ancla, por la mañana, al mediodía y al atardecer. Que la declaración active tu autoridad espiritual. Aplicación práctica. Declara 3 veces al día un versículo de alabanza. Puede ser Salmo 113 en 1-3 o un fragmento que resuene. Escribe un decreto semanal específico que proclame lo que esperas que Dios haga. Canta en tu coche o en casa como hábito que mantiene la frecuencia. Reúne a alguien para alabar con propósito y pacten un tiempo de seguimiento. Y documenta resultados para ver cómo Dios responde y para aprender. Recuerda que la intención lo es todo. La alabanza decreto no debe inflar el ego ni manipular a Dios, sino purificarte y prepararte para recibir sin orgullo. Que las pruebas previas a la promesa te hayan formado para usar la alabanza con integridad. Como afirmación de tu disposición a esta transformación, pronuncia con fe: declaro transformación en mi vida. Pon en práctica hoy lo aprendido. Testifica lo que Dios haga y anima a otros a declarar la gloria de Dios sobre sus circunstancias. Escribe en los comentarios: declaro transformación en mi vida. Con esa decisión y humildad, entremos ahora en el decreto de alabanza y atracción, donde la alabanza intencional se transforma en la práctica que atrae favor y activa autoridad espiritual. Reclamar tu porción prometida es una acción que va más allá de la fe pasiva. Implica recibir posición y bendición, con la determinación de administrarlas fielmente. Creer es el primer paso, pero administrar la elevación requiere sabiduría, disciplina y un corazón dispuesto a servir. Mira el ejemplo de José. Recibió autoridad en Egipto, y la Escritura lo expresa con claridad en Génesis 41:40. Tú estarás sobre mi casa, y conforme a tu palabra se hará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré mayor que tú. José no solo fue promovido, sino que demostró destreza administrativa, interpretación divina y fidelidad práctica para que la bendición fructificara. Salomón complementa la lección mostrando que la sabiduría aplicada a la gobernanza hace sustentable cualquier promoción. Hoy, empresarios cristianos que manejan bendición para impacto social replican ese patrón. Posición más sabiduría, igual a multiplicación que honra a Dios y transforma comunidades. Al reclamar el botín divino, 3 pilares sostienen la viabilidad: integridad que protege la bendición de la corrupción, estrategia que organiza recursos y tiempo, y servicio continuo que convierte prosperidad personal en semilla para otros. Sin estos, la porción puede diluirse o volverse una carga. Aplica esto de manera práctica. Identifica con precisión la promesa que crees que Dios te ha dado. Formula un plan claro de administración con metas y presupuestos. Busca consejo sabio y rendición de cuentas. Implementa prácticas de mayordomía como diezmos, ofrendas y reinversión de ganancias. Y publica tu rendición de cuentas, para que la comunidad pueda acompañarte. Recita con fe la oración: Padre, hoy reclamo la porción que prometiste. Dame sabiduría para administrar lo que recibo, humildad para servir en grande y valor para liderar sin corrupción. Que mi abundancia sea semilla para otros y que mi puesto honre tu nombre. Guíame para multiplicar lo que has confiado a mis manos. Amén. Declaro transformación en mi vida. Pon en práctica hoy la administración de lo que recibes. Documenta los resultados.
Aprende de cada temporada y permite que tu posición sea plataforma para bendecir a más personas. La verdadera reclamación se manifiesta cuando la elevación se convierte en multiplicación para el reino. Escribe en los comentarios: declaro transformación en mi vida. Con esa decisión y humildad, entremos ahora en el decreto de alabanza y atracción, donde la alabanza intencional se transforma en la práctica que atrae favor y activa autoridad espiritual. La estrategia guerrera que presentamos hoy se sostiene en una verdad bíblica contundente: menos hombres, más fe, como lo recuerda Jueces 7:2, y Jehová dijo a Gedeón: con los hombres que han bojeado contigo, no te salvaré yo a Israel. Por tanto, diles: el que tenga miedo y tenga temor, vuelva y váyase de la montaña de Galaad. Este mandato de Dios no es castigo, sino depuración estratégica, para que la victoria dependa del Señor, y no de las cifras humanas. Entenderlo desde el corazón es reconocer que Dios reduce para aumentar dependencia. Quitar lo superfluo obliga a confiar en su voz, su sabiduría y su poder. La lógica humana busca multitud y seguridad en recursos. La lógica divina busca fe probada en la prueba, fidelidad en la escasez, y obediencia aun cuando las probabilidades parezcan en contra. Gedeón y los 300 ejemplifican la operación. No fue el número lo que ganó la batalla, sino la obediencia al plan divino, la disciplina para ejecutar una estrategia poco convencional y el valor de hombres que actuaron procesados por la fe. Su historia nos habla de selección, entrenamiento y sincronía con la voz de Dios, más que de logística militar humana. Hoy vemos ese patrón en líderes y movimientos que prosperaron con equipos pequeños y fieles. Emprendedores cristianos que transforman comunidades con equipos núcleo bien entrenados, ministerios que cambian ciudades por la fidelidad de unos pocos, proyectos sociales que multiplican impacto porque su corazón es dependencia, no autosuficiencia. Calidad de fe vence cantidad de recursos. Pasa a lo práctico. Identifica actividades que dependen de fuerza humana. Reuniones que duplican trabajo, procesos que requieren demasiada coordinación, tareas asumidas por muchos por costumbre. Reduce y purifica tu equipo estableciendo criterios claros de compromiso y carácter. Prioriza roles esenciales y libera a quienes no están procesados en la fe ni en la práctica. Entrena a los fieles con ejercicios simples y repetibles que refuercen obediencia y disciplina espiritual. Implementa obediencias pequeñas y medibles. Asigna testimonios públicos semanales, prácticas de servicio comunitario, rutinas de oración corporativa y entregas consistentes de recursos. Mide fidelidades más que resultados inmediatos. Celebra el crecimiento en obediencia y corrige con amor lo que no funciona. Así se forja un equipo, donde la dependencia de Dios es el músculo principal. Recitar: Señor, corta lo que me da falsa seguridad y quédate con lo que prueba fidelidad. Forja en mí y en mi grupo el valor necesario para actuar en obediencia, aun cuando seamos pocos. Que la estrategia que tú inspiras venza gigantes sin depender de la fuerza humana. Confiamos en tu voz, no en nuestras cifras. Amén. Luego traza una acción audaz en los próximos 7 días. Define la meta mínima. Convoca a los 3 a 5 más fieles. Ora en unidad. Ejecuta con humildad. Y registra aprendizajes para ajustar la siguiente temporada. No esperes que la multitud valide tu paso. Actúa con la claridad de que Dios enseña a vencer con lo pequeño cuando el corazón está dispuesto. Vive la estrategia guerrera. Reduce lo que te hace depender de humanos, fortalece lo que prueba fidelidad y mira cómo Dios multiplica lo sembrado con pocos y procesados. Escribe en los comentarios: soy más que vencedor.
Como un torrente que rompe presas antiguas, tu vida puede desbordarse en abundancia. Hoy viste 8 enseñanzas poderosas que abren la puerta de la escasez a la victoria. Ya no eres el mismo. Ahora caminas con autoridad y expectación por lo que viene. ¿Vas a dejar que ese disparador se enfríe, o lo encenderás todos los días hasta verlo manifestado? Primer paso. Proclama el Salmo 113 en voz alta cada mañana durante 7 días y escribe 3 promesas que creas que Dios está activando. Suscríbete ahora y activa la campana para no perderte las herramientas que transforman. Comparte este video con quien necesita pasar de escasez a victoria. En el próximo video te mostraré testimonios reales y 3 prácticas para multiplicar esa semilla en tu economía y tu corazón.